La salud es claramente el aspecto de nuestra vida más relevante a la hora de tener una buena calidad de vida. Da exactamente igual cuánto dinero tengamos, cuál sea nuestra formación, el país donde vivamos, incluso las personas que nos rodeen, siempre y cuando nuestra salud no sea buena. Precisamente por ello es por lo que a mí me gustaría fomentar unos hábitos de vida saludables, un desarrollo del ejercicio físico y una dieta equilibrada. Y precisamente para fomentarlo, creo que no hay mejor ejemplo que mi caso personal. Ahora mismo llevo una vida bastante balanceada en la que todos estos factores nombrados previamente existen. Sin embargo, esto no siempre fue así. Y en este ejemplo es donde os voy a mostrar qué es lo que ha ocurrido, cuáles han sido los cambios que he realizado y, sobre todo, cuáles han sido las consecuencias de llevar a cabo dichos cambios. Lógicamente, todo esto empieza desde mi infancia, concretamente desde mi nacimiento. Hasta los 3 años tuve una infancia relativamente normal en la cual era un chico bastante delgado, ya que tenía algunos problemas a la hora de comer y sobre todo de procesar los alimentos. Era muy propenso a vomitar gran parte de la comida que ingería y eso me hacía que estuviese bastante delgado y en algunas ocasiones tener que estar ingresado en el hospital. Sin embargo, a partir de los 3 años, los 4 aproximadamente, esa tendencia cambió totalmente. Mis problemas de estómago desaparecieron y a partir de ahí empecé a tolerar perfectamente toda la comida que ingería. ¿Qué ocurrió? Que precisamente a raíz de eso, como estaba acostumbrado a comer mucho más de lo que realmente necesitaba, empecé a ganar un montón de peso. Hasta el punto de, con 5 o 6 años, encontrarme en un estado de lo que hoy conocemos como obesidad infantil. Era un niño el cual no tenía mucho movimiento físico y sobre todo consumía una gran cantidad de comida de una calidad relativamente mala. Bastantes productos procesados, comía cuando quería y prácticamente no tenía ninguna restricción. Todo esto se alargó durante los próximos 8 o 10 años, continuando con mi obesidad infantil durante mi adolescencia, hasta aproximadamente los 16 años. Sin embargo, hubo un día que fui al médico por un motivo totalmente diferente a este y el médico me propuso, no recuerdo muy bien por qué, pero me propuso en ese instante empezar una dieta con el objetivo de perder todo ese peso que me sobraba. Estamos hablando de que en ese momento yo era un chico de 16 años que rondaría aproximadamente el 1,65 de altura y más o menos pesaría unos 90 kilos. Por lo tanto, en ese momento, y sin saber explicar muy bien por qué, algo hizo clic en mi cabeza. Y dije, bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Probemos la dieta de este médico, que lo peor que puede ocurrir es que me quede como estoy. ¿Qué ocurrió? Fue una dieta altamente restrictiva en la cual únicamente se aportaban 1.800 calorías diarias. Por lo tanto, al haber un déficit tan grande, sobre todo en relación a mi peso y a la ingesta diaria, tenía unos efectos muy agresivos al principio. De tal manera que esto me llevó a perder en solamente una semana 4 kilos de peso. Claro, para una persona como yo, que nunca había visto algo así, le pareció sorprendente y por lo tanto decidí continuar a la vez que me aficioné a la bicicleta. Por lo tanto, empecé a comer mucha menos cantidad de comida y además a hacer mucho más deporte del que hacía antes. A partir de las 2 o 3 semanas de dieta, empecé a obtener una pérdida de peso aproximadamente de 1 kilo a la semana, lo cual me llevó a que en aproximadamente 6 meses llegué a perder 25 kilos, pasando desde los aproximadamente 90 que pesaba en un principio hasta aproximadamente 65 kilos. Sin embargo, el problema que había aquí
era que toda esta pérdida de peso fue muy acelerada y con muy poco control. No ingería alimentos excesivamente altos en proteína, había una gran pérdida, en este caso de peso, relacionada con el desbalance calórico, es decir, el comer muchas menos calorías de las que ingería, y no hacía ningún tipo de ejercicio de fuerza. Por lo tanto, una parte importante del peso que perdí en ese tiempo fue masa muscular, a la vez que, por supuesto, también reduje mi porcentaje de grasa. Este estilo de vida se mantuvo durante aproximadamente 2 años. Dejé la dieta por una parte, aunque aprendí más o menos a controlar las cantidades de comida que ingería. Y de la misma manera continué haciendo ciclismo. Hasta que llegaron los 18 años, momento en el cual entré en la universidad. En ese momento, aunque había mantenido más o menos mis costumbres, es verdad que había llegado a recuperar parte del peso, concretamente unos 10 kilos, y pesaría aproximadamente unos 75 kilos. Es cierto que el hacer bicicleta hizo que aumentase bastante, o al menos parcialmente, la musculatura de mi tren inferior, es decir, de mis piernas, pero aún así era una persona para nada musculada y en una forma física relativamente normal, tirando a mala. Sin embargo, a partir de ese momento, mi perspectiva cambió totalmente. Decidí entrar en el gimnasio de la universidad. Había visto un anuncio y simplemente decidí apuntarme. Y en relación a eso, también decidí cortar por completo mi consumo de alcohol. Aunque pueda parecer sorprendente, todos somos conscientes de que la mayoría de los adolescentes consumen alcohol. Y yo era uno de ellos. Sin embargo, en ese momento decidí cortar radicalmente mi consumo de alcohol. Sin embargo, es cierto que no tenía gran control sobre mi comida. Únicamente había una gran diferencia. Yo podía comer alimentos relativamente sanos o parcialmente procesados, pero al menos compensaba yendo a entrenar la mayoría de los días de la semana, entre aproximadamente 4 y 5 días. ¿Qué ocurrió? Pasaron aproximadamente unos 8 meses, hasta abril, marzo, más o menos, estamos hablando del año 2018. En ese momento yo me daba cuenta de que mi peso se mantenía más o menos estable, aunque es cierto que mi estructura corporal cambió totalmente. Empecé a ganar masa muscular, perdí parte del tejido graso que mantenía, pero mi peso se mantenía exactamente donde estaba. Por eso decidí, a partir de ahí, empezar a estudiar todo lo relacionado con la ingesta de calorías y el balance energético dentro del cuerpo. Y me di cuenta de que la única manera que tenía de consumir y de perder peso era tener menos ingesta calórica de la que estaba teniendo en ese momento. Por lo tanto, mantuve mis entrenamientos y proseguí de tal manera que cada vez comía un poquito menos. De esta manera conseguí en los siguientes 3-4 meses perder unos 10 kilos de peso y ponerme en el peso más bajo que nunca he estado, que han sido 64 kilos. En ese momento me encontraba muy bien porque tenía un aspecto que me gustaba, era una forma física totalmente diferente a las anteriores y era la primera vez en mi vida que era capaz de ver mis abdominales. En el siguiente año decidí ganar un poquito de peso y empezar a rondar aproximadamente los 70-72 kilos. De tal manera que seguía yendo a entrenar de manera cotidiana y podía comer con un poquito más de margen. Este estilo de vida era muy propio, ya que me permitía tener una buena relación con la comida, a la vez que tenía un gran estresor, que en ese momento era estar estudiando en la facultad. Todo esto me permitió a que con el tiempo fuese mejorando todas mis cualidades físicas. Desarrollé mucho mi fuerza, también gané velocidad, parte de resistencia aeróbica e incluso pude llegar a mejorar mi flexibilidad.
A partir de entonces, seguí entrenando en el gimnasio, aumentando progresivamente mis marcas personales en lo que respecta a los ejercicios básicos, como por ejemplo son la sentadilla y el peso muerto. Con el tiempo, me permití seguir ganando un poco más de peso, siempre y cuando estuviese dentro de unos márgenes normales. Llegué a alcanzar los 75-78 kilos aproximadamente, pero seguía entrenando de manera cotidiana, lo cual me permitía, sin tener un físico estéticamente tan agradable, poder seguir entrenando y tener una buena calidad de vida. Hubo un momento muy importante el cual debemos resaltar, que fue mi viaje de Erasmus a Finlandia. Era una situación totalmente novedosa para mí. Nunca había salido de mi casa, y menos a un país a más de 3.000 kilómetros de España, lo cual era completamente nuevo para mí. No sabía a qué me iba a enfrentar, qué situación iba a tener, si iba a poder comer de manera adecuada, si iba a poder hacer deporte o cualquier otra situación relativa. Sin embargo, cuando llegué al lugar y me di cuenta de todas las instalaciones y facilidades que me ofrecían, me di cuenta de que mi estilo de vida llevado hasta el momento era perfectamente asequible. Por lo tanto, seguí entrenando y comiendo lo más natural posible. Pasaron los 6 meses y decidí volver a España. Y en ese momento quería hacer una prueba totalmente novedosa, que era aumentar mucho de peso, en torno a unos 10 o 15 kilos más de los que tenía en el momento, hasta ser capaz de llegar a los más de 80-85 kilos que llegué a pesar. Sin embargo, hay una grandísima diferencia con el peso que tuve en un principio, cuando era adolescente. Todo este aumento de peso me permitió mejorar mis marcas y sobre todo mi fuerza a la hora de desempeñar los ejercicios. Sin embargo, me quitó una gran condición de calidad de vida. El peso extraordinario, esos 10 o 15 kilos que hemos nombrado previamente, me impedían el poder desarrollar una vida relativamente cotidiana, porque todos aquellos esfuerzos, en mayor o menor medida, que eran fuera del gimnasio, costaban muchísimo más. El mero hecho de subir a mi casa solamente unas 20 o 30 escaleras hacía que me pudiese llegar a fatigar. Y eso fue precisamente lo que, tras unos meses de haber desarrollado muchísimo mi fuerza y haber aumentado mucho mi peso corporal, decidí hacer un recorte de nuevo de peso. Quería verificar que todo lo que había estudiado y todo lo que habíamos hecho hasta el momento podía volver a funcionar. Y en efecto, seguí entrenando con una intensidad relativamente similar, bajando progresivamente los pesos y sobre todo comiendo bastante menos alimentos. De tal modo que progresivamente fui perdiendo parte del peso que había ganado durante ese tiempo. Lo que me permitió que, de nuevo, en aproximadamente unos 6 meses, volviese a perder unos 15 kilos, pasando de los 85 que llegué a pesar a los 70 que tenía en el momento. Probablemente esta haya sido la mejor forma física que nunca he tenido, porque había un enorme balance entre capacidad física en relación a la fuerza, capacidad aeróbica en relación al movimiento y flexibilidad en la dieta, ya que podía ingerir una cantidad relativamente asequible de comida sin llegar a pasar hambre, disfrutando los alimentos que comía y de la misma manera hacer el deporte que me gustaba. A partir de entonces tuve un tiempo en el cual me mantuve realizando esa rutina que acabamos de mencionar, pero hubo un momento en el que decidí dejar de ir al gimnasio. Quería probar lo que se sentía entrenando en casa. Tengo la suerte de que en mi casa tengo un patio en el cual tengo un espacio relativamente amplio para poder hacer deporte y me planteé, ¿qué es lo que podría hacer a la hora de realizar el deporte fuera del gimnasio y no estar estrictamente ligado a este? Y decidí dejarlo durante 2 años y probar el entrenamiento en casa. A esto le vi una virtud y un defecto. La principal virtud que tenía era que no había impedimentos a la hora de entrenar.
No podía tener excusa de no me apetece ir a entrenar, o está lloviendo, o cualquier cosa por el estilo. Tenía muchísima más versatilidad a la hora de poder entrenar. Sin embargo, es cierto que tenía una gran desventaja. Poco a poco, teniendo en cuenta que mi equipamiento en casa no era muy sofisticado y mi conocimiento de ejercicios con mi cuerpo no era tampoco muy profundo, es verdad que esto me hizo llegar a perder un poco de masa muscular y por tanto algo de fuerza. Independientemente de ello, estaba muy cómodo porque aunque hubiese perdido algo de fuerza, también había gastado bastante resistencia. Y como me mantenía en un peso relativamente equilibrado en torno a los 70 kilos, eso hacía que mi calidad de vida en cualquiera de las actividades ajenas al deporte fuera muy interesante. Tenía mucha capacidad de movimiento, no tenía ningún problema de sofocos ni de ahogos con esfuerzos de intensidad baja media y por lo tanto digamos que la calidad de vida general era muy buena. Solamente faltaba un detalle que había que perfilar. Hasta el momento la alimentación, como ya hemos comentado previamente, era lo más natural posible y aún así de manera relativamente frecuente incluía alguno o varios alimentos ultraprocesados o simplemente alimentos no naturales. Por tanto, decidí finalmente eliminar este tipo de alimentos de mi dieta, reduciéndolos lo máximo posible. Por supuesto, esto no es lo mismo que decir no voy a comer nunca absolutamente nada que sea malo, entre comillas, y no voy a permitirme absolutamente ningún tipo de placer. Para nada. Por supuesto, siempre queda tiempo para salir con los amigos, salir con la familia, pero eso sí, de manera cotidiana, tengo en cuenta que la inmensa mayoría de los alimentos que ingiero son lo menos procesados posibles. De la misma manera, teniendo en cuenta que ya tenemos una rutina de alimentación natural y un concepto de movimiento y deporte diario o prácticamente diario, faltaba optimizar algunos factores que no son tan obvios en un principio, pero que son muy importantes a la hora de la salud integral. El principal de ellos es el sueño. Hemos de ser conscientes que una persona que no duerme adecuadamente cuando corresponde va a empeorar en absolutamente todas las métricas de su vida. La personal, la laboral, la física y todo lo que nos podamos imaginar. Por tanto, decidí intentar acostarme a una hora relativamente adecuada, dejar de salir por la noche, dejar de atender a eventos sociales nocturnos, como por ejemplo salir de fiesta con mis amigos, y esto dejarlo para situaciones muy puntuales. Esta actitud tuvo otros beneficios, pero esto lo trataremos más adelante. Y bueno, con estas condiciones serían aproximadamente las que ahora mismo me mantengo. Sigo teniendo una alimentación relativamente natural, en la cual incluyo muy pocos alimentos ultraprocesados. He vuelto a ir al gimnasio, me apetece tener una nueva etapa en la cual vuelva a desarrollar mi fuerza siempre y cuando no pierda esa capacidad de resistencia que he obtenido hasta el momento. He decidido aumentar la cantidad de pasos diarios que doy, teniendo en cuenta que al menos han de ser unos 10.000 diarios, a ser posible un poco más, y sobre todo tengo una buena rutina de sueño en la cual intento mantenerme todos los días, dormir una cantidad relativamente similar de horas y acostarme y levantarme en unas horas relativamente similares. Si tuviésemos que extraer algunas claves de este vídeo a la hora de obtener un beneficio positivo, creo que tenemos claro que la primera y más importante de todas es que nuestra salud es el pilar fundamental de nuestra calidad de vida. Una persona con una salud deteriorada, ya sea joven, de mediana edad o de avanzada edad, es muy complicado que tenga una buena calidad de vida. De la misma manera, hemos demostrado y podemos ver claramente que una buena salud va ligada a unos buenos hábitos de vida. Una alimentación adecuada y controlada, una rutina de ejercicio físico diaria, una calidad de sueño adecuada y unas relaciones con el resto de las personas que nos rodean
y esas emociones que hemos de saber controlar. Y precisamente la única manera de poder llegar a este punto es a través de la constancia y la disciplina. Es imposible que todas aquellas metas que nos propongamos para mejorar nuestra salud no puedan llegar a ocurrir a través de la disciplina. Es imprescindible que seamos constantes a la hora de llevar a cabo todos los pasos que tengamos que dar para cumplir nuestro objetivo. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero perder una cantidad de peso, independientemente de la que sea. Yo he de trazar un plan, el cual claramente tenga unos pequeños pasos que haya de dar. Pero ese plan puede ser más corto o más largo. Consecuentemente, cada uno tendrá que saber cuál es su plan y tendrá que ser capaz de seguirlo independientemente de que le apetezca o no le apetezca. Si solamente siguiésemos nuestra capacidad de decir, bueno, pues hoy me apetece seguirlo o hoy no me apetece seguirlo, pues entonces aquellos días que fallásemos nos podrían llegar a restar tanto que podrían anular todo el beneficio que habríamos obtenido hasta el momento, o al menos una parte importante del mismo. Esto no quiere decir que no tengamos tiempo para poder disfrutar de la compañía de nuestros amigos, a salir a cenar con nuestra pareja, a ir a una fiesta con nuestros familiares, ni muchísimo menos. Por supuesto que hay situaciones en las cuales podemos disfrutar de toda esa compañía y que de hecho, en términos generales, van a terminar siendo más beneficiosas que no realizarlas. Lo que no deberíamos hacer es utilizarlas como pretexto para fallar en nuestros objetivos de manera cotidiana. Si queremos llegar a una meta que sea relativamente importante y relativamente compleja, hemos de hacerlo a través de la disciplina y de mantener ese camino que claramente sabemos que hemos de seguir y que también sabemos que va a ser un camino relativamente complejo, pero que si lo completamos nos llevará hasta donde queremos llegar. Espero que en este vídeo hayáis podido aprender algo respecto a los cambios que todos podemos llegar a ejecutar. Si yo he sido capaz de ejecutarlo, una persona que para nada tiene ninguna ventaja competitiva con el resto y que simplemente soy uno más, no tengo nada de especial. Si yo he sido capaz de conseguirlo, cualquiera de vosotros será. Y no solamente en referencia a un cambio físico respecto a la salud, puede ser en relación a cualquier cosa. Aunque es cierto que en el vídeo de hoy hemos tratado este cambio, el cual estoy seguro que es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Tener una buena salud nos condiciona a que todo lo demás que hagamos salga adelante con muchísima más satisfacción y muchísimo más éxito. Ahora es vuestro turno. Estoy abierto a todas las opiniones y todos los comentarios que podáis tener. Si creéis que hay algo que se podría mejorar y que a lo mejor hice mal en su día y ahora podría hacer de otra manera, por favor, escribídmelo en los comentarios o cualquier otro detalle que creáis que podamos debatir. Es el momento de que compartáis todas vuestras opiniones y entre todos podamos aprender un poco unos de los otros. Por lo demás, seguiremos informando. Hasta entonces, salud y libertad individual.